El día de hoy vamos a tratar un tema que se llama la finalidad del desierto. Muchos cristianos nos preguntamos por qué vivimos desiertos, ¿cierto? ¿Acaso tenemos un Dios que le gusta someternos a desiertos? Amén. Para nosotros entender los desiertos, tenemos también que tener claridad que una cosa es vivir un desierto, que el Señor lo permite con algún propósito, y otra vez es vivir las consecuencias del pecado. Amén. Las consecuencias del pecado. Cuando el rey David fue declarado rey, ungido como rey, inmediatamente él no llegó a ser rey, sino que empezó el desierto, la persecución por parte de Saúl. Amén. Eso es un desierto. Pero David vivió algo que se llama las consecuencias del pecado, ¿cierto? Recordemos cuando David se acosó con Betsabé y mató a su esposo, ¿cierto? 4 hijos murieron, hizo ayuno, oró porque su hijo no muriera, pero murió porque habían consecuencias del pecado. Entonces a veces no le echemos la culpa que estamos viviendo un desierto, sino consecuencias del pecado. Para aclararle las consecuencias del pecado, espiritualmente tienen solución. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Dice, arrepiéntete y devuélvete, ¿cierto? Y confiesa. La consecuencia es, en cambio, el desierto tiene un propósito. El desierto tiene como propósito hacernos crecer, acercarnos más al Señor. Amén. No sé si ustedes en estos días se han dado cuenta en las redes sociales que Colombia nuevamente ganó el primer puesto a nivel latinoamericano de combate urbano. Nuestro ejército es de los ejércitos más preparados del mundo. Amén. Le gana, inclusive dice que nosotros somos líderes mundiales en combate urbano, ganándole a Israel y ganándole a Estados Unidos en combate urbano. Colombia, preparado, ¿cierto? Pero Colombia tiene una escuela muy, muy importante en Tolemaida. Quien conocen el fuerte de Tolemaida, tiene la escuela de lanceros. Algunos van a escuchar o van a escuchar la escuela de lanceros. Para ser lancero, de partes del mundo vienen a hacer el curso de lanceros. Amén. El lancero es algo muy, cuando usted escucha a un soldado y le digan que yo soy lancero, quiere decirte que ha pasado por una prueba muy dura, ¿cierto? Para ser lancero hay que pasar por una prueba difícil, muy difícil. Ustedes vieron inclusive una serie, un reality sobre el ejército colombiano aquí, y medio figuraron que era ser lancero. El ser lancero es una prueba muy difícil, ¿cierto? Para llegar a decir soy lancero, debió haber pasado una prueba, un desierto difícil. Amén. Si el mundo utiliza pruebas para incorporarnos y para obtener un título, imagínense ustedes por qué a veces renegamos si Dios utiliza pruebas. Y no es que el Dios de la creación, el Dios bueno, el Dios de amor, le fascine ponernos a prueba y que le fascine que estemos sufriendo. No, los desiertos tienen un propósito. Amén. El desierto te prepara. El desierto te prepara y vamos a ver qué hace el desierto. Vamos a empezar estudiando Primera de Pedro 1:6 al 7. Uno, 6, 7. Y escuchamos personas que les da temor aceptar a Cristo Jesús porque saben que aceptar a Cristo Jesús es de pruebas, es de desiertos. Pero no es que paramos a todo momento sufriendo. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 6, 7? ¿Todos los tienen? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí estamos viendo varias cosas clave. Dice, por poco tiempo, los desiertos no duran para siempre. Amén. Los desiertos son por poco tiempo. Y dice diversas pruebas. Es decir, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, vas a afrontar diversas pruebas. Y esas pruebas
tienen un propósito, un fin, someterse y hallar alabanza, gloria y honra en tu corazón. Amén. Cuando nosotros comprendemos, siempre en eso hemos oído que no hay gloria sin desierto. No hay gloria sin sufrimiento. Amén. En cualquier aspecto de la vida, más aún en el cristianismo. Cuando el Señor le prometió a Israel que iría a la tierra prometida, a Canaán, que hoy es Israel, lo primero que hace, y lo vamos a ver más adelante, es decirle, vas a pasar por un desierto, pero no vas a ir por el lado más fácil. Por ahí se dicen los expertos que de Egipto a Canaán se pasaba en 11 días, Israel lo pasó en 40 años. Dice, no te voy a pasar por la parte más fácil porque te vas a devolver. Si cuando veas la confrontación te vas a devolver, te voy a pasar por el lado más duro, más difícil. Amén. Y nos damos cuenta que los desiertos duran también o se extienden en la medida en que nosotros resistimos. Amén. Pudo haber pasado por 11 días, pero duró 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en todo ese pasado del desierto murmuró, renegó, atacó a Moisés, atacó a Aarón, ¿cierto? Fueron incrédulos. Entonces el pueblo de Israel veía que el Señor le dice, te voy a sacar del desierto, te voy a llevar a la tierra prometida. Y cuando afrontan la primera situación, que es no tener agua, que es no tener comida, empiezan a renegar. Mejor estábamos en Egipto. Entonces nos damos cuenta que el Señor saca el día a Israel y antes de entrar a la tierra prometida no entraron las personas que renegaron. Las personas que renegaron no entraron a la tierra prometida. De hecho, Moisés no entró a la tierra prometida. Si nos damos cuenta, Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés alcanzó a ver la tierra prometida desde lejos, ¿cierto? Desde el valle de Sebo. No alcanzó a ver la tierra prometida porque renegaron. Y entonces en esos 40 años de pasar el desierto, Israel empezó a sacar muchas cosas de su corazón, renegar, envidia, muertes, orgías. Entonces el desierto, en medio del desierto, lo que te va revelando y lo que tú tienes que estar dándote cuenta es que te va revelando muchas cosas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? El desierto te revela también qué tiene tu corazón. Cuando estás pasando por el desierto vas a sentir una cantidad de cosas, infinidades de cosas. Amén. Te vas a querer devolver. Si tú tuvieras la capacidad de devolverte, tú dirías hasta aquí, no sigo. Amén. Entonces, el cristianismo y andar con el Señor es una situación en que es perentorio, es necesario pasar por el desierto. Porque no es que tú lo evangelizaste a una persona que venía de la prostitución, de la corrupción y llega a aceptar a Cristo Jesús, inmediatamente creemos que el proceso de conversión se dio. No, vamos a ver personas que aún de la fornicación y de ciertos vicios que tenían, aceptando a Cristo Jesús, van a tener tendencias, tienden a caer, a devolverse. Por eso es necesario pasarlo por el desierto, por eso es necesario pasarlo por el fuego. Como el oro se purifica por el fuego, así es necesario que el cristiano, el que cree en Cristo Jesús, sea purificado y sea pasado por el fuego, porque el fuego saca la escoria, el fuego saca lo duro, el fuego saca lo que hay en el corazón. Lo que hemos pasado por el desierto, nos damos cuenta que empezamos el desierto y nosotros nos damos cuenta, el desierto llega así también de repente y nosotros queremos decir, no, es mejor irse para el mundo, mejor me voy a la perdición. Empiezan a sacar una cantidad de cosas. Y el desierto dura lo que Dios propuso, pero se extiende porque tú haces que el desierto se extienda. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por la dureza de servicio. Amén. Es decir, cuando nosotros estemos, el desierto tiene que llevarte a glorificar a Dios. El desierto tiene que llevarte a cambiar, a alabanza, a gloria, a honra hacia el Señor. Amén. Yo he conocido personas que han pasado por desiertos difíciles. Han pasado por desiertos difíciles. Y de cierto modo el Señor permite que medio se establezcan, se estabilicen. Y uno dice, esta persona pasó por un desierto, pero la veo igual o peor de lo que entró en el desierto. ¿Qué quiere decir eso cuando tú no pasas el desierto, cuando tú no eres hallado en el desierto? Tienes que volver al desierto nuevamente. Por eso vemos personas que pasan un desierto y vuelven y pasan otro desierto, y vuelven y pasan otro desierto porque no han entendido la finalidad del desierto.
porque en medio del desierto se dispusieron a adorar a Baales, a Astartet, a irse a la drogadicción, a la prostitución, a la corrupción, ¿cierto? El desierto tiene que sacar lo mejor de cada persona, amén. Si el desierto no te lleva a adorar al Señor, si el desierto no te lleva a glorificar al Señor, tendrás que pasar nuevamente por el desierto, amén. ¿Y quiénes quieren vivir en el desierto? ¿Cuántos dicen amén? Difícil te va a decir una persona amén. ¿Cuántos van a aceptar el desierto que vivió Job cuando dijo que se le van a morir los hijos? Difícil, el desierto es difícil, amén. Entonces, si no queremos sufrir, hay que aprender a entender el desierto, amén. El desierto te tiene que llevar a glorificar al Señor. El desierto en medio en que tú estás ahí, en que no tienes nada, que tienes escasez, es el momento en que tú tienes que llegar a decir, dependo solamente del Señor, amén. Entonces, hasta ahorita hemos visto en 1 Pedro 1, 6, 7, que el desierto es por poco tiempo, que el desierto son diversas pruebas, es decir, son diversas pruebas, no es una sola prueba, son diversas pruebas. Y el desierto lo que busca es someterte para que haya alabanza, gloria y honra en tu actuación, amén. Yo les decía, y todos saben que en mi vida, en los últimos años, inicié un proceso que yo podía decir un desierto, una prueba, y en ingresar en ese desierto, en esa prueba, quise devolverme, quise decir, de aquí no, o sea, servir a Dios es duro, voy a volverme al mundo. Así vino mi pensamiento, Me da lo mismo seguir tomando, me da lo mismo, pero un momento a otro el espíritu lo cambia a uno, el espíritu dice, no, disponte para el Señor, disponte para el Señor. Y han pasado cosas difíciles que uno se desanima, como se desanimó Elías, como se han desanimado muchos hombres de la Biblia. Pero el desierto, la prueba no tiene que llevarte a retroceder, sino a seguir avanzando en el Señor, amén. Vamos a seguir con Deuteronomio 8, del 2 al 3. Amén. El pastor refería el culto del domingo, el del viernes, decía alguien le decía que era difícil ser cristiano. Decía, no, es que ser cristiano es muy difícil. Ser cristiano es muy difícil. Porque cree que las pruebas que se vive el cristiano son difíciles. Entonces a la gente le da miedo ser cristiano, porque son pruebas difíciles. Amén. Yo les decía, y a veces... Y vuelvo y cuento el testimonio que me pasó a mí en una ocasión estando en la ciudad donde estoy trabajando. Yo le renegaba al Señor por qué yo estaba viviendo esa situación. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Porque a uno se le viene en la cabeza si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo diezmo. ¿Por qué yo estoy viviendo esa situación, Señor? Aún después de casi 2 años vienen esas palabras. Pero el Señor me mostraba, me decía, tu prueba no es tan difícil como la que está viviendo ese hombre. ¿Saben qué? Un hombre de Cristo que estaba bautizando, ejerciendo el ministerio, se le ahoga el hijo ese día. Que era salmista. Él decía, tu prueba no es dura. Mira esa prueba de ese hombre. El Señor sabe hasta dónde te da la prueba. Yo decía, no, me han dicho, la prueba que el Señor ha puesto en mi vida no es nada. Yo soy un cobarde con relación a otras personas que viven pruebas difíciles como la vivió el santo Job, ¿cierto? Entonces, la prueba y el desierto te dan la medida en que tú sabes afrontar, y el Señor sabe, no te va a poner una prueba más allá de la que tú puedes resistirla. Si el Señor permitió la prueba es porque sabe que tú puedes resistir esa prueba y ese desierto que estás viviendo, amén. Leamos Deuteronomio 8, 2, 3. Se lo voy a leer yo desde el capítulo 1, dice, la buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y dice el versículo 2, y te acordarás de todo camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. 2, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Y te afligió y te hizo temer hambre y te sentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas
de toda palabra que sale de la boca vivirá el hombre. Amén. Entonces estamos aquí, 40 años vivió Israel en el desierto y lo afligió. El desierto sin aflicción no es desierto. Y el desierto tiene la posibilidad, la finalidad también de probarte. Amén. El desierto tiene la finalidad de saber qué hay en el corazón de cada una de las personas. Porque Israel en medio del desierto, ¿qué había en medio del desierto de Israel cuando empezó a la prueba hacia la tierra prometida? ¿Qué había en Israel? Murmuración. Había ganas de seguir en Egipto porque había ganas de seguir rumbeando, de seguir en rumba, de seguir en el alcoholismo, de seguir en las inmundicias, porque añoraba y anhelaba a Egipto. Israel anhelaba a Egipto. Y dice que en el desierto Israel tuvo hambre y tuvo sed. Amén. Tuvo hambre y tuvo sed. Pero Israel decía, cuando tenía hambre y tenía sed, decía, añoraba a Egipto, decía, quisiera estar en Egipto nuevamente. Allá comíamos y bebíamos. Pero en cada vez que Israel tuvo sed, brotó agua de la peña. Cada vez que Israel tuvo hambre, cayó maná y hizo que vinieran aves para que ellos comieran lo que tenían. En medio del desierto te va a afligir el Señor. En medio del desierto te va a probar el Señor porque Él Él quiere que tú también entiendas que hay en tu corazón. Si todavía conservas, como dice ser cristiano, todavía conservas ganas de fornicar, homosexualismo, robo, hurto, ahí en medio del desierto se revela que hay en tu corazón. Pero la palabra dice, para que te des cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Si algo en que el cristiano en medio de la prueba debe aferrarse, es en la palabra que ha salido de la boca del Señor. Amén. El apóstol Pablo, cuando fue encarcelado y iba para Roma, cuando se afrontó la situación con la marea que iban a naufragar, cuando lo picó la víbora o la serpiente, él conservaba la palabra que el Señor le dijo: darás testimonio en Roma, darás testimonio en Roma. Y se afligió en eso y sabía que no iba a morir, a pese a que veían que el mar estaba y los iba destrozando. Cuando llegan a la isla de Malta y lo pica una víbora y la gente decía: va a morir, va a morir. Pero Pablo sabía que de la boca de Jehová, del Señor, del Creador, había salido una palabra que le decía: darás testimonio en Roma. Y cuando estaba en medio del naufragio, le dijo a la gente: ningún alma va a perecer, ninguno va a perecer, porque él sabía que el Señor lo que dijo lo hará. Amén. Lo que el Señor ha dicho contigo lo hará. Amén. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, la primera promesa que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, es la salvación, la vida eterna. Amén. Y eso es algo que nosotros no podemos despejarnos. El Señor dijo que lo alabaríamos y que estaríamos en la presencia. Amén. Y cuando un cristiano siempre tiene que tener claro que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, y así en nuestro caminar como cristianos se nos presenten infinidades de cosas, nosotros siempre tenemos que tener claro de que somos salvos. Amén. Y que vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Y entonces, también para aclararle, el cristiano, la persona que recibe a Cristo Jesús, a veces se desenfoca de esa promesa. Y entonces por cualquier cosa pecó y dice: ya no me siento digno, ya no soy salvo. Entonces el mismo cristiano se saca y se mete de la salvación, se saca y se mete de la salvación. Amén. Debemos estar enfocados como lo hizo el apóstol Pablo. Él sabía que iba a dar testimonio en Roma. Amén. Si el Señor una vez te dijo: tú y tu casa le servirán al Señor, tú y tu casa le servirán al Señor, y tú tienes hijos, tienes esposa, pero ves que recibiste la promesa, pero tú y tu casa, tu esposo y tu esposa está por otro lado, tu hijo y tu hija están haciendo otra situación. Tú dices: ¿en qué momento se va a cumplir la promesa de que yo y mi casa serviremos al Señor? Ahí es cuando nosotros debemos afianzar, porque pese a que estemos viviendo cualquier situación, debemos mantenernos en la promesa. Nosotros debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si en algo debe buscar el cristiano en medio de la prueba, es palabra. Si en algo debe buscar el cristiano en medio de la prueba, es palabra. Amén. Cuando yo en mi momento de prueba, porque yo estaba solo y me sentía duro, me sentía solo, lo que me consolaba era la palabra del Señor. Amén. Preciso, el Señor ponía prédicas de
personas que me alientaban y me fortalecían. Por eso en medio de la prueba lo que debe de buscar es la palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Palabra que sale de la boca del Señor. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Si la palabra dice, tú y tu casa serviremos al Señor. Si la palabra dice, derramaré de mi espíritu sobre tu descendencia, y tu descendencia son tus hijos. Amén. No escaseará, tus bodegas serán llenas, tus lagares rebosarán de vino nuevo y mosto. Amén. Serás bendito al salir y al entrar. Amén. Serás bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu cosecha y el fruto de tu ganado. Amén. Entonces buscaba la palabra y me recordaba la palabra y era ansioso, y lo que me fortalecía, lo único que me fortaleció en medio del desierto fue la palabra del Señor. Buscar la palabra del Señor y leer la palabra y leer la palabra y buscar las promesas del Señor. Y encontraba en medio del desierto y estudiar la palabra que decía, ningún hombre que de la Biblia que hoy los reconocemos como con gloria, ninguno dejó de vivir desiertos. Todos pasaron desiertos y a todos se le terminó el desierto. Amén. Y decía, si todos pasaron desierto, yo estoy pasando desierto, es decir, el desierto en algún momento tiene que acabar. Amén. Entonces el desierto no lo veamos como el Dios que le gusta y se fascina en meternos en sufrimiento, en meternos en aflicción. No, el desierto es necesario. Y por eso al principio poníamos el ejemplo de cómo para pertenecer a un grupo de lanceros en Colombia o en Estados Unidos, como también tienen que pasar pruebas. Si no pasas la prueba, no puedes ser catalogado como lancero o como integrante de un ejército específico o especial. Tenemos que pasar pruebas. Y no es que nos agraden las pruebas, no nos agradan las pruebas, pero tenemos que pasar las pruebas. Pero les cuento una cosa, cuando tú ingresas al cristianismo y aceptas a Cristo Jesús, empiezas a pasar una prueba y la prueba es medio difícil, pero tú vas cogiendo experiencia. Y dice que la prueba de la fe produce paciencia. Y en algo que también llega a la prueba es a obtener paciencia. Cuando ya estamos en años en el cristianismo y estamos sometidos a una prueba, uno dice, aquí toca esperar. Amén. Aquí toca esperar. Entonces el cristiano, a través de que va viviendo pruebas y va viviendo pruebas, aprende a esperar. Amén. Entonces veíamos la finalidad del desierto en la segunda Deuteronomio 8, 2, 3. Veíamos que la prueba es para afligir, la prueba es para probar, para saber qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Ustedes saben, en medio de mi prueba o las pruebas que he tenido, qué cosas han salido de mi corazón. Cosas que anteriormente creía yo que ya estaban muertas y salían de mi corazón. Y le decía, Señor, no permitas que yo vuelva a caer en esa situación porque creía que eso estaba muerto en mi vida. Amén. Y he pasado otras pruebas y salieron cosas de mi corazón. Salieron cosas de mi corazón que después me arrepentía de dejar salir esas cosas de mi corazón. Y con esas cosas que dejé salir de mi corazón afronté cosas difíciles. Pero yo decía, yo quiero pasar esta prueba victorioso, quiero ser hallado reconocido como haber pasado esa prueba con la guía del Espíritu Santo. La prueba te sustenta y la prueba nos tiene que llevar a entender, y por eso ustedes me van a escuchar siempre predicar y enseñándoles a predicar que hay momentos en que ya tú no oras, sino, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Porque empieza uno a entender que no es la voluntad o lo que yo quiero, sino según los planes del Señor. Amén. Vámonos ahí mismo a Deuteronomio 8, 15 al 16, ahí mismo. ¿Quiénes creen que la prueba es fácil? No, la prueba no es fácil, la prueba es difícil. Dice Deuteronomio 8, 15 al 16. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre te hiciera bien, hacerte bien. Les decía
La prueba nos aflige. Cuando afrontamos una prueba, una situación es difícil. En la prueba vamos a tener hambre, vamos a tener sed. Y decía el pastor iniciando aquí, a muchos nos ha sustentado el Señor. A muchos nos ha sustentado el Señor. La primera prueba que yo ingresé como cristiano fue también un traslado a la ciudad de Bogotá, donde me tocaba dormir en el suelo, después que mis hijos estaban aquí con mi casa, dormir en el suelo y mi familia lejos. Amén. Y lógicamente mi sueldo hoy es mucho mejor que el de hace 10 años. Y yo recuerdo, decía, nunca me faltó la comida, nunca tuve problemas de escasez. Mis hijos siempre estuvieron bien. Decía, si allí en medio para conocer a Cristo, el Señor me sometió a una prueba y me sustentó, y tuve sed y tuve hambre y me sustentó. Ahora nosotros tenemos que tener convencimiento de eso. En medio de la prueba vamos a tener necesidades. Amén. Vamos a tener sed, vamos a tener hambre. Pero tenemos un Dios glorioso que no nos va a dejar pasar sed y no nos va a dejar pasar hambre. Amén. Si Él tiene que hacer salir agua de la roca y de la peña, lo va a hacer. Amén. Si Él tiene que hacer descender maná del cielo para que ustedes vean, lo va a hacer. Amén. Si Él tiene que hacer traer codornices, hacer mover los aires del norte, del sur, el oeste, y hacer mover codornices para que lleguen y coman, lo va a hacer. Amén. Si Él, como Elías, cuando en medio del desierto Elías tenía hambre y mandó cuervos que le trajeran carne, le trajeran bebidas. Amén. En medio de la prueba vamos a tener hambre y vamos a tener sed, pero no te preocupes porque el Señor te va a sustentar. Amén. Dice la palabra que 40 años caminó el pueblo de Israel por el desierto y las sandalias no se le desgastaron. Amén. Tenemos que tener convencimiento de eso. Es necesario la prueba. Hemos venido, yo antes de, cuando el pastor me dice, toca predicar, yo la palabra la tenía hace rato. Yo decía, pero venimos hablando de fe, venimos hablando de las promesas, de tiempos de lluvias. Y le dije, Señor, es prudente hablar de la prueba, que nadie quiere pasar de la prueba cuando hemos venido hablando de los cielos abiertos. Y el Señor me decía, es necesario porque la gente no entiende la prueba y la gente tiene que entender la finalidad de la prueba. Amén. Entonces la prueba es para afligirnos, la prueba es para saber qué hay en nuestros corazones, ¿cierto? En la prueba vamos a tener hambre y sed, pero el Señor en medio de la prueba y el desierto nos va a sustentar. Amén. Hemos visto Deuteronomio. Vámonos un momentico a Lucas 22. ...22, 31, 32, mientras que ustedes los van buscando. ¿Quién pide la prueba? Vamos a dar cuenta que cuando tú aceptas a Cristo Jesús y dice, pero Él te alaba porque está bien, porque tiene su familia. Pero Él te alaba, ¿sabes por qué? Porque tiene recursos. Pero Él te alaba porque tiene un buen trabajo, porque está bien, por eso te alaba. Pero quítale el trabajo, quítale los recursos para ver si te va a aprobar. Quítale la familia para ver si te va a aprobar, si te va a seguir adorando. ¿Qué historia vemos aquí en Deuteronomio, en Lucas 22, 31, 32? El zarandeo de Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, Satanás ha pedido que te zarandee. Y no es que el Señor le copie a Satanás, pero quien está ahí acusándote en medio, quítale los recursos. ¿Tiene empresa? Quítale la empresa. Haz que la empresa empiece a escasear para ver si ese mismo hombre que venía a la iglesia a adorarte, teniendo recursos o teniendo empresa, te va a adorar sin empresa, te va a adorar sin familia, sin esposa. Quítale la esposa, quítale el esposo, quítaselo. Haz que se le ponga el corazón duro al esposo o a la esposa. Haz que exista enemistad entre los familiares para ver si te va a seguir adorando. Así te dice, así habla el Señor, habla Satanás. Entonces vemos aquí Deuteronomio 22, 31, 32 dice, Lucas,
Mas he aquí la mano, Lucas 20. Ya lo encontré. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pidiendo zarandeo por las personas. Pero en medio del zarandeo, ¿qué le dice Jesús? Pero yo he rogado por ti, para que la fe nunca te falte. Para que una vez pasada la prueba, pasado el zarandeo, puedas ministrar. Una vez escuchaba yo al pastor Harrigan, Juan Carlos Harrigan, decir que nosotros debemos preocuparnos y debemos también mirar si la persona que nos está predicando está lleno del Espíritu Santo. Si la persona que nos está predicando ha tenido vivencias de pruebas y dificultades, y cómo ha reaccionado a eso. La prueba tiene la finalidad de, estoy aquí, y la finalidad es llegar a un espacio de gloria, de alabanza, pero en medio de eso hay un proceso de purificación. En medio de este proceso voy a tener hambre, voy a tener sed. En medio de ese proceso voy a estar afligido, voy a ver cosas difíciles. En medio de este proceso que tengo hambre y tengo sed, tengo que tener convencido de que tengo un Dios que no me va a dejar pasar hambre y no me va a pasar sed. En medio de este proceso tengo que buscar necesariamente la palabra y las promesas del Señor. Por eso, cuando tú estés sometido a prueba y pasando desierto, refúgiate en la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor con relación a lo que tú estás viviendo? ¿Qué han vivido otras personas con relación a eso? Amén. Pero vemos aquí a Cristo Jesús diciéndole: Satanás ha pedido que te zarandee, pero que tenemos a uno que intercede por nosotros, a uno que sabe en qué medida nosotros podemos dar o no podemos dar. Amén. Una persona que nos va a fortalecer en fe. Él dijo que no estaríamos solos, que tendríamos al Espíritu Santo. Amén. Y nosotros, siempre lo he dicho, debemos sobreutilizar el Espíritu Santo. A veces no utilizamos al Espíritu Santo, a veces no nos damos cuenta que estamos con Él y que Él ora por nosotros. Y tendemos a ignorar el Espíritu Santo, sobreutilizar al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo fortalece. Y después del zarandeo de Pedro, el apóstol Pedro, ¿a qué llegó a ser el apóstol Pedro? A ser un ministro, catalogado como el principal ministro de la iglesia cristiana. Amén. Un ministerio. Entonces el Señor necesita entregar tu ministerio, necesita entregarte bendiciones, pero necesita saber qué hay en el corazón. ¿Qué hizo Pedro en medio de la prueba? ¿Qué hizo Pedro en medio de la prueba del zarandeo? Negó 3 veces a Jesús. Lo negó 3 veces. Pero una vez que Pedro reconoce y una vez que Pedro repara su error y se da cuenta de eso, llega a ministrar a la iglesia cristiana. Le dice el Señor: Pedro, ministra mis ovejas. Ministra mis ovejas. Entonces, la prueba, a veces queremos nosotros, a veces personas que quieren ser ministros, pastores, y no saben que para ser ministros, pastores, evangelistas, hay que vivir un proceso difícil. Tenemos que ser purificados. ¿Cuántas cosas han salido de tu corazón en medio de la prueba? Y si han salido cosas en medio de tu corazón, en medio de tu prueba, ¿has seguido esas concupiscencias de tu corazón? La intención es que te des cuenta y reconozcas que no debes seguirlas. A veces en medio de la prueba del desierto hay personas que nos están acusando y nosotros muchas veces nos enojamos. Te enojas fácilmente, criticas, ¿pero por qué? Entonces, miren, cuando una persona recibámoslo como un regalo. Cuando una persona empiece a criticarnos, recibámoslo como un regalo y reconocer y decir: Señor, estoy haciendo eso, tengo que cambiar cierta situación. En mi proceso yo he querido dar lo mejor, pero siempre he encontrado personas cercanas que me dicen tal cosa. Yo al principio me enojo, pero digo: ¿y si hay eso realmente en mi corazón?
y eso lo está viendo es a la otra persona y yo no lo estoy viendo. Porque a veces no vemos nosotros las cosas, las otras personas la ven con facilidad. Entonces debemos recibirlo como un regalo. Cuando hablen de ti, cuando murmuren de ti, cuando te critiquen si eres mal geniado, cuando te critiquen, recíbelo como un regalo. Porque la otra persona lo está viendo en ti, tú no lo estás viendo. Amén. ¿Cuántas cosas yo pensaba que habían muerto también y me decían, tú eres así? Y decía, ¿cómo así? Y yo decía, Señor, todavía conservo eso en mi corazón. Si esa persona lo está viendo, es porque lo hay en mi corazón y quiero mejorar. Y disponte a mejorar. Recíbelo como un regalo. Amén. No lo reciba como una crítica, no lo reciba sino como un regalo. Cada vez que murmuren de ti, cada vez que mal hablen de ti, recíbelo como un regalo y una posibilidad de crecer y honrar al Señor. Porque yo no quiero que en mí como creyente, como cristiano, vean cosas, otras personas del mundo vean cosas que impidan que las personas lleguen a Cristo. Mi comportamiento tiene que modelar que las más personas lleguen a Cristo. El principal evangelio que yo debo predicar es mi comportamiento. ¿Cierto? Si la esposa convierte al esposo por la forma como es, así yo quiero, Robert Quiñones, quiero que más personas vengan a Cristo porque ven en Robert Quiñones una persona que ha cambiado. Amén. Una persona que ha cambiado y que el Señor lo ha transformado. Amén. Entonces ya hemos visto cómo Satanás pide las pruebas, cómo Satanás pide los desiertos, pero cómo tenemos un Dios todopoderoso que intercede por nosotros. Porque el Señor necesita entregarnos ministerios, responsabilidades. Las personas que tienen responsabilidad en el cristianismo hoy en día son personas que han afrontado pruebas difíciles las han superado. Tú no eres la única persona que está viviendo prueba o que vas a vivir prueba. Muchas personas en el mundo están viviendo cosas peores que tú. Como va a entender al Señor cuando yo le renegaba por estar lejos de mi casa y me decía, ese hombre se quedó sin hijos por predicar el evangelio. Ese hombre se quedó sin hijo de esa mamá porque yo veía a la mamá pastora también llorando y quizás en su momento renegando por predicar el evangelio. Tú no estás viviendo nada difícil. Amén. El Señor sabe hasta dónde te da la prueba. Seguimos, vamos a leer un momentico el libro de Éxodo 14, 17. Y aquí les voy a referir lo que les decía al principio. ¿Cuánto lo tienen? ¿Quién lo puede leer? Dice, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Amén. Jehová peleará por nosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dice, el Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. Tenemos un Dios que pelea por nosotros, lo estaba buscando, no era el texto que estaba refiriendo, pero en Éxodo lo leen con más cuidadosamente, dice, no te voy a pasar por el desierto, pero no te voy a pasar por la parte más fácil, la parte más cerca, te voy a pasar por la parte más difícil. ¿Por qué? Porque si te paso por la parte más fácil, te devuelves. Amén. Te devuelves. Y les decía yo cuando yo ingresé al desierto que estoy viviendo, y yo les decía, doy testimonio de cómo el desierto se convirtió en manantial. Mi desierto se ha convertido en manantial. Yo pensaba que orándole al Señor, en 3 meses, 2 meses estaba aquí. Pensaba. Pero yo decía, lo que yo he adquirido en este año y medio que he vivenciado, o sea, no lo pude haber vivido en 3 meses si me devolviera. No lo pude haber vivido en 3 meses. Entonces, si en 3 meses estuviera aquí devuelto, ¿qué hubiese pasado con mi vida? No tuviera la preparación como el Señor me ha preparado en ese cuarto de intimidad. No tuviera el conocimiento que el Señor me ha preparado en ese cuarto de intimidad. Amén. Vámonos, Job 42:3.
¿Quiénes quieren vivir desiertos? Job 42:3. ¿Qué dice Job ahí? Los que han leído la historia de Job se dan cuenta que Job era un hombre con muchas riquezas, muchos hijos, muchas propiedades. Y era un hombre que el Señor le dijo, era un hombre justo. Es un hombre que tenía sus miedos, ya predicamos aquí sobre eso, tenía sus miedos. Y su miedo era que le pasara algo a sus hijos. Y lo primero que utiliza el maligno cuando vas a entrar al desierto es atacarte lo que tú más has revelado que tienes miedo. ¿Se recuerda la historia de Job que dice que oraba por los hijos porque creía que hubiesen cometido pecados y hubiesen ofendido al Señor? Y Job más adelante en el capítulo 3 dice, el miedo que tenía se me materializó. Lo que utilizó el maligno para atacar en medio del desierto fue el miedo que Job reveló. Tenía miedo de sus hijos, por eso hacía oración y ayuno por sus hijos. Pero lo primero en medio del desierto que toma el maligno son los miedos, lo que tú has dicho que tienes miedo. Por eso siempre aconsejamos, mire, de no exteriorizar, demostrar a qué le tenemos miedo, porque va a ser lo primero que nos va a atacar. ¿Cierto? ¿No han escuchado? Dice que a veces llamamos las cosas que pensamos en ciertas cosas que tenemos miedo y preciso eso es lo que llega, porque es lo que utiliza el maligno, porque sabe que por ahí te va a dar duro, porque sabe que has declarado que hay debilidad. Y el Job en medio del desierto, en medio de su prueba, se quedó sin nada, con llagas, enfermos, y vinieron 3 amigos que se creían la machera, pues, y le decían, yo en medio del desierto yo haría tal cosa, ¿tú por qué reniegas? ¿Por qué criticas al Señor? ¿Acaso tú formaste? Y le decían y tenían los argumentos. Y tenemos en medio del desierto, tenemos consejeros que no han vivido la misma situación y se atreven a aconsejarnos y a decirnos, yo haría tal cosa por ti, yo haría tal cosa, ¿por qué reniegas? ¿Por qué no haces tal cosa? ¿Cierto? Llegó Job en un momento a renegar, a murmurar del Señor, a decir yo soy el que ayudaba a los jóvenes, el que ayudaba a las viudas. ¿Cierto? Y en medio del desierto lo mismo que yo le decía, cuando yo paso el desierto, inicio de mi prueba, yo decía, pero Señor, si yo vengo a la iglesia, si yo oro, si yo trato de cambiar. Y a lo último el Señor le dice a Job, es que tú estuviste conmigo cuando yo sustenté la tierra, tú fuiste consejero mío. ¿Alguna vez te llamé como consejero? Tú conoces las profundidades, tú conoces al Leviatán, tú sabes dónde se oculta el Leviatán. ¿Tú sabes todo eso? ¿Cuántas veces hemos murmurado y cuántas veces le he dicho al Señor esas cosas? ¿Por qué no se da la situación así si yo he hecho tal cosa? Y el Señor te responde lo mismo que le dijo a Job, es que Él conoce los propósitos. Él no tuvo consejeros. Él sabe cómo se sustenta la tierra, cómo se sustenta el firmamento. Él sabe todo eso. Nosotros no aconsejamos al Señor. Seríamos atrevidos pretender aconsejar al Señor y decirle, Señor, haz tal cosa y haz tal cosa. Y en medio de la prueba y en medio del desierto caemos en eso. Y es para que también tengamos conciencia de evitar eso. Aunque naturaleza carnal nos va a llevar a cuestionar eso. Y se repite, pero la intención es no cuestionar al Señor. Pero ¿qué dice Job? Cuando el Señor lo confronta, ¿qué dice Job? Léanlo, alguien que me ayude a leerlo, Job 42:3. Job, cuando el Señor lo confronta, dice, yo hablé lo que no entendía. Yo hablé lo que no entendía. Amén. Y tuvo personas que aconsejándole, haz tal cosa. Estás viviendo problemas, haga tal cosa. Yo en tu caso hago tal cosa. Y es cuando nosotros debemos aprender a esperar en el Señor. ¿Qué dispone el Señor? A veces los consejeros ya hemos visto, no toda persona es digna de dar consejos y de recibirle nosotros consejos. ¿Por qué? Vemos a Salomón cuando entrega el reino a Roboam
su hijo. Los que llevaron, si hoy Israel fue dividido en dos, fue porque Roboam desechó el consejo de los ancianos y aceptó el consejo de los amigos. Amén. Entonces no toda persona es digno de consejo. Cuando tú estés en medio de esas cosas, si no son personas llenas, que tú sientas llenas del Espíritu Santo, que tú sientas, no te vayas por cualquier consejo. No te vayas por cualquier consejero. Amén. Dice, para que quede aquí, dice Job 42:3, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin el entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Amén. Llega el momento en que Job vive la prueba, reniega, pero alaba al Señor, y llega el momento en que el Señor le dice: esas personas, esos tres amigos que mal hablaron de ti y que fueron malos consejeros, ora por ellos. Ora por el que te hizo daño. Ora por el que murmuró en contra tuya. Ora. Cuando Job oró por las personas, dice la palabra que le fueron devueltas todas las cosas. Se acabó el desierto. Amén. Quizás lo que está impidiendo que pases el desierto es el odio y el rencor que guardas todavía en tu corazón, que te impide perdonar a aquellos que crees que es imperdonable, que te impide agachar la cabeza. Aún si crees que no has hecho nada, haz lo mínimo tú y decir: te pido disculpas si en algo te ofendí. Dice la palabra que cuando Job oró por sus amigos, se le devolvieron las cosas. Todas las personas le dieron riquezas y volvió a ser prosperado. Y vivió muchos años y conoció a los hijos de sus hijos. Que hay en tu corazón, en medio de este desierto que estamos viviendo, que hay en tu corazón fornicación, adulterio, odio, venganza, amargura. Mi último proceso, antepenúltimo que viví, reveló en mí que tenía amargura. Y con esa amargura combatí muchos años. Y esa amargura la veían mis hijos. Y esa amargura la veían las personas más cercanas a mi casa. Porque lastimosamente quien más ve lo que nosotros tenemos son las personas cercanas a mi casa, y a veces ignoramos que ellos están viendo eso en nosotros. Y yo dije: Señor, yo inicialmente quiero ser testimonio para mi esposa y mis hijos. Inicialmente. No dejarlos a ellos de último, porque ellos son los que saben la cercanía, que hay cosas salen en mi corazón. Que hay en tu corazón, que no ha permitido que avances en el desierto. Que ha revelado el Señor en medio del desierto que hay en tu corazón. Dice la palabra que el desierto y las pruebas son para encontrar qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Es hora de reflexionar. Cuando se nos presenten ciertas situaciones, entender qué seguimos encontrando en nuestros corazones. Amén. Quedémonos ahí en Job 1:9. Que dice Job 1:9. ¿Quién me ayuda con Job 1:9? ¿Ahí? Satanás le respondió al Señor: pero el ciego respeta a Dios por nada. Amén. Satanás le respondiendo Satanás a Jehová, al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así acusa Satanás. Ya lo hemos visto. Quítale la familia, quítale el esposo. Ese hombre o esa mujer que te alaba, haz que se separen por un tiempo para ver si te va a seguir.
Así que existe enemistad entre la familia para ver si van a seguir adorándote y alabándote. Así habla. Amén. En el nombre de Jesús. Hemos visto cómo el desierto tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del desierto? Saber qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y ser hallado digno después de pasar el desierto. Que podamos dar gloria, honra y alabanza. Que las personas puedan dar testimonio, pasó el desierto y lo pasó ahí. Fue hallado digno en medio de la prueba. El desierto aflige, el desierto prueba. El desierto nos hace tener sed, hambre. Pero en medio del desierto tenemos un Dios que nos sustenta. Amén. Tenemos un Dios que nos sustenta y en medio del desierto debemos buscar el consuelo en la palabra del Señor. Porque no vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Creador. ¿Qué palabra ha salido de la boca del Creador que te ha declarado a ti? ¿Qué palabras ha salido de la boca del Creador? Si la palabra dice que vivimos de toda palabra que sale de la boca y que la palabra del Señor es nuestro alimento, yo me preocupo por buscar alimento. Yo me preocupo por buscar alimento. Esa promesa que una vez el Señor te entregó, que la tienes por allá archivada en la Biblia, sácala. Sácala porque eso es una promesa. Y pelea con esa promesa. Dice la palabra que la palabra es la espada. Amén. Con eso peleas a Satanás. Con eso le peleas a Satanás. Se ha tocado a sus hijos y dice la palabra que tú y tu casa le servirán al Señor. Se ha tocado a tus hijos y la palabra dice que derramaré de mi espíritu sobre tu descendencia, tus hijos. Y tú con eso le peleas al maligno. Tú dices, puedes estar afrontando lo que sea, puedes estar atacando a mis hijos. Pero yo sé que ese hijo, que hoy lo veo descarriado, le servirá al Señor. Dará testimonio. Tú has dicho, Señor Padre poderoso, Señor, que como matrimonio daremos testimonio. Así ve a mi esposa por allá, daremos testimonio porque Él lo dijo. Amén. Si vivimos de toda palabra que sale de la boca del Señor, preocupémonos por buscar la palabra del Señor. Isaías 43:2 dice, ¿qué dice Isaías 43:2? Te lo voy a leer, Isaías 43 desde el 1. Ahora, así dice el Señor, el Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. En medio de la prueba, saco esa promesa. Las aguas no me van a mojar, ni el fuego me va a consumir. ¿Recuerdan a esos 3 hombres? A esos 3 niños, Cedrán, Mesed y Abednego. En medio del fuego no lo consumió el fuego. En medio del agua del mar rojo no los consumió el mar. En medio del río Jordán no consumió a Israel, no lo consumió. Cuando pases por las aguas no te mojarás ni te negarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Porque tenemos un Dios que nos sustenta. Tenemos un Dios que está con nosotros. Tenemos un Dios, como dice la palabra y como lo formuló aquí el pastor al principio, dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Debemos tener la convicción de que tenemos un Dios que se deleita en bendecirnos. Amén. Por eso démosle gracias al Señor. A los que están viviendo dificultades o están viviendo pruebas o desiertos, démosle gracias al Señor.
Porque la palabra dice que le demos gracias por todo y en todo. Dice, démosle gracias por todo y en todo. Yo no entendía darle gracias por todo y en todo en el momento en que me sentía cómodo y bendecido. Y claro, le daba gracias por todo y en todo. Pero cuando llegó el momento difícil, aprendí a darle gracias por todo y en todo. Hay que darle gracias por todo y en todo. Si estás viviendo momentos difíciles, dale gracias por todo y en todo. Porque si pasas por el desierto, el Señor te va a sustentar y el Señor te va a dar agua cuando tengas sed y te va a dar comida cuando tengas hambre. Tu calzado no se desgastará porque tenemos un Dios que dijo que cuando pasaras por las aguas no te mojarás ni te anegarás y cuando pasaras por el fuego no te consumirás. Amén. La finalidad del desierto, buscar qué hay en tu corazón. Ojalá todos seamos hallados dignos por haber pasado el desierto. Amén. Y dice por un poco tiempo. Y estos desiertos, es decir, tenemos que tener claro que no va a ser uno. Van a ser varios, pero en medio del desierto tenemos un Dios que está con nosotros y que nos sustenta. Amén.